El día de hoy estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, del libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8. Y el día de hoy dice esto el Señor: Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Y si haces esto, ¿cómo vas a vivir? Pues el mismo Señor nos va a decir así: vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Pues maldito el hombre que confía en el hombre y que se aparta del Señor. Pues lo único que va a ser vivir en un desierto, en esa aridez, y tu vida va a ser tan seca que todo lo que hagas lo vas a hacer en la sequedad. Y es que así no puedes vivir en la vida. ¿Por qué? Porque te has alejado del Señor Dios y porque has puesto toda tu confianza en el hombre. Y ahí hay un error grandísimo. El hombre es muy cambiante. El día de hoy es tu amigo y pasado mañana es tu enemigo. El día de hoy es muy leal y pasado mañana te traiciona. Y es ahí donde el hombre no puede confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está lleno de errores. Porque el hombre simplemente no se mantiene en esa solidez. Claro que los hay, pero son muy pocos los hombres que son de palabras, son de fiar, son de confiar. Son muy pocos el día de hoy. Y si tú piensas que esa persona, porque goza de una solvencia económica de manera extraordinaria, te estás confiando en él o te estás confiando en ella, pues fíjate que estás muy mal. ¿Por qué? Porque segurísimamente sus intenciones no son tus intenciones y viceversa. Y así de que no te puedes confiar en él. Y va a ser pero muy difícil que te hagan un favor. Y si te lo hacen, pues sabes una cosa, tarde o temprano te lo van a cobrar. Así de que no confíes en los hombres. Otra cosa que debemos de tener pero bien en cuenta es que esa persona que tú estás confiando pues te está viendo como un necesitado. Y si te ve así como un necesitado, sabes una cosa, se va a aprovechar de ti, te va a explotar o simplemente te va a usar. Y eso no va a estar bien. ¿Por qué? Porque como en esos momentos tú necesitas un favor o tú necesitas un bien y sabes bien que esa persona te lo puede dar, pues mira, segurísimamente te lo va a dar. Pero las cosas no van a ser así como tú estás pensando. Jamás de los jamases. El profeta Jeremías nos va a decir que este tipo de personas viven en la aridez del desierto. Y sí, no se equivoca, pero para nada el profeta Jeremías, porque su vida es muy árida. Y es tan árida que así viven en una sequedad total y absoluta. Pero también el profeta Jeremías nos va a decir así: bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Y ahí está la clave: confía en el Señor. Muy en especial, en los momentos duros y difíciles, confía en el Señor. No te desesperes, en él pon tu esperanza. Y recuerda que el Señor hace posible lo imposible. Así de que tú simplemente cuenta con el Señor Dios. Él está para ti. Y sobre todo, recuerda una cosa: el Señor Dios te ayuda en el amor, y en el amor no hay intereses. Es decir, que el Señor jamás de los jamases
te va a cobrar la ayuda que te está brindando. Nunca, eso ni se puede pensar. Y también, como el Señor Dios es tan generoso, pero muy en especial por esa gente que está pasando momentos tan duros y tan difíciles, como el Señor Dios se abaja para ayudar a estas personas, porque en este planeta Tierra va a ser muy duro que se encuentren a alguien de un corazón noble para ayudarlas a salir de esa situación tan dura y tan difícil. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 12, después del 16 al 20. Y el día de hoy, el tema principal es la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué toca este tema? Lo que pasa es que en la comunidad de Corinto están dudando de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo les va a decir así, que si Jesucristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Y si Jesucristo no resucitó, pues resulta que la victoria no la tiene la vida, sino que la victoria la tiene la muerte. Y es decir que en vez de ser hijos de vida, pues ahora vamos a ser hijos de muerte. Y con la resurrección de Jesucristo, como nosotros nos hemos salvado del pecado, se ha borrado todo nuestro pecado. Y si no resucitó Jesucristo, como la cultura de la muerte va a gobernar y a reinar en todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ella tiene el triunfo. Jesucristo resucitó. Hay que recordar que la muerte de Jesucristo era necesaria, en primer lugar, para la salvación de todos. Y en segundo lugar, Jesucristo tenía que morir para bajar a la región de los muertos y rescatar a los que habían muerto antes de la venida de Jesucristo. Pero con su muerte, ¿cómo rescata a todos? Tanto a vivos como a los que habían muerto. Pero esta lectura nos está hablando de los años 50, 60, 70, cuando fue escrita la primera carta a los Corintios. Y desde aquel entonces se dudaba de la resurrección de Jesucristo. Y esto es impactante, pero lo más impactante es que como en la actualidad todavía se sigue dudando de la resurrección de Jesucristo. Si ya han pasado más de 2000 años, para mucha gente todavía no les cae el 20 y todavía no se dan cuenta que Jesucristo está vivo. Esta gente que duda de la resurrección de Jesucristo, estamos hablando en los tiempos actuales, pues se tienen que dar cuenta que lo que tienen, lo tienen porque Jesucristo ha resucitado. Porque si no hubiera resucitado Jesucristo, segurísimamente tus pertenencias ni las tendrías ahorita. Y segurísimamente la situación de la humanidad estaría toda perdida. Sería un caos, todo sería oscuridad y todo se vería perdido. Pero con la resurrección de Jesucristo, tú tienes lo que tienes, tú eres lo que eres, porque hubo alguien que tuvo que dar la vida para que tú vivieras en estas condiciones tan favorables. Y ese que murió es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se llama Jesús de Nazaret, es decir, el Dios en la historia, el que vino para rescatarnos, para que viviéramos de la mejor manera en esta casa común. Vivir con vida, para dar vida a los demás. Vivir bendecidos, para bendecir a los demás. Y vivir favorecidos, para favorecer
a la gente que está a nuestro alrededor. Todo esto es posible. Hablar de esta manera, ¿por qué? Porque Jesucristo resucitó. Tercer puntito muy importante, lo vamos a tomar del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 17 y luego después se pasa del 20 al 26. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Pues son las bienaventuranzas en Lucas, que vienen siendo dichosos ustedes. Todo empieza cuando Jesucristo descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Lo primero, ¿no? Jesucristo baja del monte. ¿Y por qué bajó del monte? Porque estaba con sus discípulos en oración. Recuerda que cuando Jesucristo sube a un monte es para hacer oración y para encontrarse con Dios. También para encontrar un momento de soledad, un momento de silencio, encontrarse a sí mismo y encontrar a los demás. Y todo esto lo que hace Jesucristo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Un momento de silencio en el día, encontrarte con Dios. Pues ahora Jesucristo desciende y ahí en el llano se va a encontrar mucha gente. Esto es el sermón del llano, que algunos así lo llaman. Otra de las cosas que tenemos que tener pero bien en cuenta es que Jesucristo es un predicador itinerante. Es decir, Jesucristo no tiene un lugar específico ni en concreto. Jesucristo, todo el espacio que Él donde está, es el mejor momento para predicar. En esta ocasión, Jesucristo no está en el templo. Tampoco Jesucristo está en una sinagoga, ni tampoco Jesucristo está en un lugar de culto. Jesucristo está en un llano, ahí donde la gente hace su trabajo, ahí donde la gente transita normalmente y ahí donde la gente también pasa momentos muy duros y muy difíciles. Y el día de hoy lo que llama la atención son las palabras de Jesucristo que les va a dar a esta gente que lo están esperando. Es una gente ávida por el saber, por el conocimiento. Es una gente que quiere encontrarse con Dios, que también quiere encontrarse consigo mismo. Y es que también es un deleite escuchar al Maestro Jesucristo, porque sus palabras sanan a todos aquellos que escuchan a Jesucristo. Y el día de hoy vamos a saber cuál es el interior de Jesucristo. Y como tú sabes el interior de una persona, pues tú lo conoces con sus obras, pero también lo conoces con sus palabras. Y es que las palabras es un reflejo de lo que esa persona trae en su interior. Y fíjate bien lo que el día de hoy va a decir Jesucristo. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Después, dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Más adelante, dichosos los que lloran ahora, porque al fin reirán. Y también, dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan, los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Cosas bien importantes. Pero ¿por qué le llama al pobre dichoso? ¿Por qué le llama al hambriento dichoso? ¿Por qué le llama al que llora dichoso? Y también, ¿por qué les llama a aquellas personas que han sido aborrecidas, dichosas, que han sido expulsadas, que han sido insultadas y las han maldecido a causa del Hijo del Hombre? ¿Por qué a estas personas les llama dichosas? Son dichosos porque Dios se va a encargar de ellos.
Y es que ellos no tienen a nadie. Nadie se fija en este tipo de personas y nadie les ofrece una ayuda, pues la persona que les ofrece esa ayuda en directo va a ser Dios. Las personas que las atiende, que las alivia, va a ser Dios. Es por eso que son dichosas. Como no tienen a nadie, pues tienen al más grande, y ese grande es Dios, el que va a estar más cerca de este tipo de personas. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.